Hola chavos, ¿cómo están? Buenas noches aquí en Japón, buenos días allá en México. Creo que ahí ya se ve bien, ¿verdad? Bueno, espero que se encuentren muy bien, que sigan bien su cuarentena, que estén todavía armados de paciencia, porque, pues ya saben, esto todavía va a continuar unos días más, pero pues vean el lado positivo, ¿no? Yo le veo muchos. Que bueno, pues ya platicaremos en el siguiente módulo que vamos a hablar un poco de las empresas, ¿no? Pues obviamente todo eso tiene sus partes positivas, tiene sus partes negativas. Oye, sí es un poco desesperante pues estar aquí encerrado, ¿no? Y bueno, pues también con los proyectos pues prácticamente parados todos. Pero bueno, pues hay que echarle ganas, ¿no? Y pues ya platicaremos cuáles son las ventajas también de estar aquí en esto. Vamos a continuar con la clase con el sistema de gestión de seguridad de la información. El sistema de gestión de seguridad de la información, recuerden que es parte de la implementación de ISO 27000. ISO 27000 pues da todas las reglas que debe haber dentro de una organización en materia de seguridad. Y pues lo primero que se hace es realizar esto, es un sistema de gestión de seguridad de la información que nos va a decir cómo anda la organización en cuanto a sus procesos de seguridad y cómo los controla, ¿no? O cómo le hace frente a ellos. Y bueno, pues en esta lámina les comentaba que me recuerda mucho a los niveles de madurez, ¿no? Que tiene la organización. Eh, los niveles de madurez tienen mucho que ver con qué procesos de un ISO tiene implementado una organización. Entonces, bueno, pues por eso puse esa imagen, porque todas las empresas inician con un nivel de madurez cero. Prácticamente, sobre todo en México, hay muy poco interés y muy poca atención hacia la seguridad de la información. Esto ha cambiado un poco debido a las leyes que se han implementado últimamente en gobiernos anteriores. En este la verdad es que no, pero en gobiernos anteriores sí, como la ley de transparencia y la ley de acceso público a la información. Es que se ha puesto un poco más interés, ¿no? a la, a la seguridad de la información. Bueno, ya vi que se ve medio feo esto, entonces esto vamos a verlo. A ver. Ay, perdón, aquí estaba. Ok, bueno, espero que ya se vea mucho mejor. Yo creo que sí. Eh, bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Recuerden que si tienen alguna duda, por favor, mándenla por WhatsApp. Es importante que lo manden por el grupo porque tal vez otro de sus compañeros tiene la misma duda y así les puedo responder. ¿Va? Entonces, bueno, esta la vimos la clase pasada, vamos a la siguiente, ¿no? De qué es lo que debemos cuidar en una implementación de ISO 27001 o para qué lo hacemos. Bueno, pues para cuidar la seguridad de nuestra información. ¿Qué es lo que le debemos lograr con ella? Que la información que tengamos sea íntegra, esté disponible y bueno, pues sea confidencial, ¿no? ¿Qué quiere decir integridad? Asegurar que los medios y métodos de procesamiento no alteren la información. Esto se refiere a que la información, así como sale de su fuente, así llegue a su destino y que en medio de ese camino no existe ninguna fuente, como sea, humana, robótica, informática, de lo que sea, que altere entonces esa información y que ésta siga siendo íntegra. Que la información esté disponible es asegurar que los usuarios autorizados, esa palabrita no se les vaya a olvidar en una respuesta en un examen porque entonces está mal. Asegurar que los usuarios autorizados
tengan acceso cuando sea requerido, es decir, que la información esté disponible en el momento que se necesite, ¿ok? Y por último, que la información sea confidencial, asegurar que la información esté accesible solo a a aquellas personas que estén autorizadas o aquellos usuarios que estén autorizados, que nadie más pueda tener acceso a esa información sin el permiso de una persona autorizada para verla, ¿no? Por ejemplo, a nadie le gustaría, ¿no? que puedan ver pues, las fotos de su celular o sus conversaciones en Facebook, ¿no? A nadie le gusta que le toquen su celular porque es su información, porque es confidencial, porque es personal. Entonces, bueno, pues eso se refiere, ¿no? Esa parte de la confidencialidad. Y bueno, ¿qué es lo que altera esas tres características, esas tres premisas de seguridad de la información? Y recuérdenlas así, son las premisas de seguridad de la información. Eh, esa pregunta la van a encontrar mucho en un examen como el EGEL, como la ANFECA también, si algún día deciden ustedes participar, que espero que lo hagan porque creo que podemos tener muy buen potencial de su grupo para participar a nivel nacional en el concurso de conocimientos de ANFECA. Espero que lo tomen en cuenta, pero esa pregunta viene, ¿no? Y viene qué es confidencialidad y cuáles son las premisas de la seguridad de la información. Pues las premisas de seguridad de la información son integridad, confidencialidad y disponibilidad. ¿Ok? ¿Qué puede alterar esa seguridad de la información? Está del lado izquierdo, pues los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades. ¿Ok? ¿Qué me hace vulnerable o qué hace vulnerable a un activo? Bueno, lo que hace vulnerable a un activo son los estados eh, físicos o las maneras en las que manejamos un proceso. ¿Ok? Por ejemplo, a mí, si me cruzo Paseo Toyocan, ¿no? Sin usar los puentes peatonales, pues ¿a qué es lo que me hace vulnerable? Ah, pues me hace vulnerable a que me atropellen, ¿no? Porque pues Paseo Toyocan pasan los coches pues demasiado rápido, ¿no? Entonces si quiero entrar a CU, pues es mejor que ocupe los puentes peatonales, ¿ok? Entonces, eso me hace vulnerable. Cruzar Paseo Toyocan sin usar los puentes peatonales me hace vulnerable. ¿A qué me hace vulnerable? Pues a que me atropellen. Esa es la amenaza. ¿Quiénes son las amenazas? Pues los coches que van muy rápido por Paseo Toyocan me amenazan, ¿no? Y me pueden atropellar. ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que muera o que me lastimen, ¿no? Y que acabe en un hospital. ¿Ok? Y bueno, ahí voy a mencionar un elemento más que se llama el impacto, que vamos a ver mejor en la siguiente lámina. Este video va a ser muy chiquito porque quiero que les quede súper claro esta parte, es esencial para entender la norma ISO 27000. ¿Ok? Es el impacto. Bueno, pues ¿qué impacto podría tener si ese riesgo me sucede? Ah, pues el impacto es que pues mi familia pues va a estar muy triste, ¿no? Porque ya me morí. Mi novia va a estar inconsolable, ¿no? Y luego se va a buscar otro, ¿no? Entonces imagínense el impacto. O voy a quedar lastimado y me va a costar mucho dinero salir del hospital, o a mi familia le va a costar mucho dinero, o tal vez ya no pueda caminar, o tal vez quede en estado vegetal, ¿no? Y entonces pues ya no va a ser lo mismo conmigo, ¿va? Ese es el impacto. Y hay otro elemento que debemos aprender, que es la probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que eso pase? Supongamos que de los 365 días del año, que es el 100% de los días, eh, solamente han atropellado a 10 personas, ¿no? Esto ha sucedido en 20 días, ¿ok? Y bueno, pues entonces en un transcurso de 20 días han atropellado a 10 personas, empezó a Toyocan y bueno, pues se forma entonces una probabilidad, ¿no? Del 10%, del 15%, no sé, no necesitaríamos calcularla de acuerdo a la fórmula de probabilidad, pero esa es la probabilidad de que eso ocurra, ¿ok?
Eh, por ejemplo, hay algunas oficinas, ¿no? O algunas empresas que empiezan a medir sus riesgos en base a los sismos, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que tiemble en México? Ah, pues es una probabilidad un poco alta, ¿no? Y no tan alta como que tiemble en Suiza, ¿no? Entonces ahí, de acuerdo a las probabilidades que tan altas o tan grandes son, empiezan a ejercer o empiezan a poner pues controles. Los controles funcionan o sirven para poder minimizar esas vulnerabilidades, esas amenazas y esos riesgos. ¿Ok? Son procesos que nosotros seguimos para poder minimizar, ¿no? Esas amenazas, vulnerabilidades y riesgos. El riesgo nunca se quita, nada más el riesgo se minimiza. Y voy a seguir el mismo ejemplo. Para minimizar el riesgo de que yo sea atropellado, ahora me voy a subir a los puentes peatonales. Ahora, ¿qué riesgo tengo? Ah, pues que sea asaltado, ¿no? Ahora me van a asaltar arriba del puente peatonal. Entonces, si se dan cuenta, y el riesgo continúa, y ahora voy a tener que implementar controles también para ese riesgo y minimizarlo. Y bueno, pues así sucesivamente. Esto es, en esta lámina se resume, ¿no? ¿Qué es seguridad de la información? Y cuál es la tarea, ¿no? De la seguridad de la información dentro de la organización y cuál es nuestra tarea para implementar 27001 e implementar la seguridad de la información de una organización. Recuerden que ISO 27000 empieza con un sistema de gestión de seguridad de la información que está basado en los riesgos de los activos sustantivos de la organización. Un activo sustantivo es aquel que si no existiera, nuestros procesos no se pueden llevar a cabo. Ajá. Es como si quiero pagar nómina y no tengo una impresora donde imprimir mis cheques o no tengo el servidor donde pueda generar esa nómina, donde tenga la información de mis trabajadores, donde tenga sus claves de seguro social, donde tenga sus claves de banco, donde tengo todo para poder calcular la nómina y poder dispersarla. ¿Sale? Entonces, ese servidor se hace un activo sustantivo. Esa impresora se hace un activo sustantivo de mi proceso. ¿Ok? Los activos los tenemos que ir midiendo de acuerdo al proceso que estamos, que estamos implementando el ISO 27000. Es una locura, ¿no? Cuando llegamos a una empresa y nuestro cliente nos dice, yo quiero que le pongan seguridad a todo. Bueno, ok, sí, está bien, vamos a hacerle seguridad a todo. Pero, ¿por dónde quieres que empecemos? Por todo. Eso es una locura, eso no existe. Tenemos que ir partiendo los procesos de la organización para poder empezar a atacar, ¿no? La seguridad e ir implementando el ISO 27000 en cada uno de esos procesos. Bueno, ya que sabemos el proceso en el cual vamos a participar, sabemos dónde vamos a iniciar y dónde vamos a terminar, entonces identificamos quiénes son los activos que participan en ese proceso. Y por favor quiero que de tarea me digan, me manden un correo, ¿no? Nada más diciéndome quién es el activo más importante de la organización. ¿Ok? Esa es su tarea. Y bueno, ya que tenemos todos los activos en una lista, entonces empezamos a decir cuál es la amenaza que tiene cada uno de esos activos. ¿Ok? Y cuáles son las vulnerabilidades que tiene cada uno de esos activos. Y debemos empezar primero por las vulnerabilidades, porque si no fuera un activo vulnerable, entonces no habría una amenaza que pudiera aprovecharse de esa vulnerabilidad. ¿Ok? Si yo no cruzara por Paseo Toyoca, entonces no sería yo vulnerable, ¿va? A la amenaza del coche. Si yo no cruzara el puente peatonal por las noches, entonces no me haría yo tan vulnerable para que llegue un ratero y me asalte, ¿no? Que es la amenaza, ¿sí? Entonces, todas las amenazas se aprovechan de las vulnerabilidades para aumentar mi riesgo, ¿ok? Que es lo que dice aquí la diapositiva. Entonces, de cada uno de los activos vamos a ir detectando quiénes son sus vulnerabilidades, cuáles son,
pongo el servidor y lo listo. Ah, pues que se derrumbe el edificio, que tenga un corto eléctrico, que entre un ratero y se lo robe, que no tiene antivirus, que no hay una bitácora en el site para poder entrar y alguien puede alterar la información del servidor, todas las vulnerabilidades que tiene, ¿sale? Y después listamos las amenazas. Y entonces vamos a llegar a cada uno de los riesgos que tiene ese activo fijo nada más, no, perdón, ese activo sustantivo, que es a lo que tenemos que llegar. ¿Cuáles son los riesgos de los activos? ¿Ok? Ya que contamos con los riesgos de los activos, entonces empezamos a planear todos aquellos controles que nos pueden servir para minimizar esos riesgos. ¿Va? Los controles, bueno, pues nos ayudan a proteger de las amenazas. ¿Va? Y nos ayudan a disminuir los riesgos. Ya les expliqué que es un control, es toda aquella acción, todo aquello proceso que podemos hacer para minimizar entonces un riesgo. ¿Ok? Bueno, los activos los tenemos que ir clasificando de acuerdo a su importancia. ¿Cuál es la importancia? Pues de acuerdo al valor que tienen para la organización. ¿Sí? ¿Qué será más importante? Pues la silla favorita del que procesa la nómina y que sin esa silla la nómina no puede ser procesada, o el sistema de nómina que está en un servidor y que tiene todos los datos de nuestros trabajadores. Ah, pues el servidor, ¿no? Y lo ponemos en primer lugar y a lo mejor después ponemos la silla, ¿no? Tal vez. Entonces, bueno, los vamos clasificando en ese orden, vamos sacando cuáles son sus vulnerabilidades y amenazas y luego cuáles son sus riesgos. Y ya que tenemos entonces los riesgos, entonces vamos a poder dictar o marcar cuáles son los requerimientos de seguridad que tenemos. Esos requerimientos de seguridad pues van a ser muy importantes porque nos van a dictar, además de los controles, nos van a dictar el camino que vamos a seguir para implementar un sistema de gestión de seguridad, el camino que vamos a seguir para poder implementar todas las políticas de seguridad que va a haber dentro de la organización y todos los procesos de seguridad que va a haber dentro de la organización, y esos nosotros los vamos a diseñar y van a ser ustedes, licenciados en informática, que diseñen, ¿no?, esas políticas porque entienden la parte corporativa, porque su perfil así es diseñado, ¿no?, en su carrera, para que entiendan el core corporativo, para qué una empresa para qué una empresa existe, ¿ok? Entonces empiezan a tener objetivos, ¿no?, de seguridad y a diseñar esas políticas de seguridad. Y bueno, pues ya si quieren participar también en la implementación de esas políticas y quieren ir al firewall y apuntar las políticas y etcétera, pues si quieren háganlo, ¿no? Pero pues hay quien puede hacer ese trabajo operativo. Y bueno, así se hace la valoración de riesgos en un sistema de gestión de seguridad de la información, ¿sale? Detectamos las vulnerabilidades, nuestras amenazas, vemos cuáles son nuestros riesgos, implementamos nuestros controles, ¿sale? Y bueno, y entonces empezamos a planear todos los requerimientos de seguridad de la información, ¿va? Y bueno, esta va a ser la última lámina, Chihuahua, ahí no se ve, pero bueno, dice analizar el retorno de inversión. Las principales claves para implementar un ISO 27001 es identificar los objetivos de negocio. Y ahí es donde entran ustedes, ese es su perfil, ¿no? Para eso están siendo diseñados en esta licenciatura ahora virtual por por la pandemia esta que hay, pero bueno, espero que me esté dando a entender y si no, pues todas sus dudas recuerden por el WhatsApp, escríbanlas en el grupo. Debemos identificar cuáles son los objetivos del negocio y es que cada negocio puede tener 1000 objetivos, ¿no? Y diferentes. Si van a un banco van a decir, ah, pues yo quiero salvaguardar la confidencialidad de la información de mis clientes, ¿va? No quiero que se sepan dónde viven, cómo se llaman, cuál es su teléfono y mucho menos pues cuánto tienen en el banco, ¿no? Si van a una entidad de gobierno, tal vez digan, ah, pues yo quiero implementar ISO 27000 para el proceso de mi nómina, ¿ok? Quiero que mi nómina sea la más segura de México
y que no pueda haber aviadores en ella. Y así sucesivamente, si se van a cada uno de los negocios donde puede ser implementado 27.000, van a tener objetivos diferentes. Es muy importante que detecten esos objetivos para que los sistemas de gestión de seguridad de la información cumplan con esos objetivos, ¿va? Después van a determinar o seleccionar un alcance adecuado, es decir, en qué proceso vamos a empezar y en qué proceso vamos a terminar. Y de ahí no nos salimos. ¿Por qué? Porque cuando llega una entidad certificadora, que lleguen a certificar, ¿no?, mi implementación, el alcance es el que va a decir o va a decirle al certificador en dónde va a empezar y en dónde va a terminar. ¿Ok? Si le decimos, ah, mira, pues vas a certificar el proceso de nómina. ¿Ok? Y de repente voltea y el de operaciones está haciendo algo que no tiene, que representa una amenaza para la organización, no nos puede decir, o no te certifico porque el de operaciones está haciendo eso. No, a ver, espérame, el de operaciones no está dentro del alcance del proceso que te estoy diciendo. Yo solo quiero que me certifiques nómina. Y después me paso con el de operaciones y certificamos operaciones. Entonces es por eso que es necesario y es importante seleccionar cuál va a ser el alcance de mi implementación de 27.000. Después van a determinar cuál es el nivel de madurez ISO 27001 al que quieren llegar. Hay algunas organizaciones que no están interesadas en certificarse, solo quieren alcanzar cierto nivel de madurez. En el nivel de madurez cero, las empresas no tienen idea de que hay amenazas y que hay vulnerabilidades para sus procesos, de que hay riesgos para sus procesos, no tienen ni idea, no los han medido, ni siquiera se han puesto a pensar en ellos. ¿Ok? Ese es el nivel de madurez cero y es el nivel de madurez en el que todas las empresas empiezan. En el nivel de madurez uno, los empleados se empiezan a preocupar, ¿no?, por la seguridad de la información dentro de su empresa. En el nivel de madurez 2 empezamos a implementar algunos procesos de seguridad de la información. Empezamos a medir los riesgos e implementar algunos controles. Desde el nivel de madurez uno empezamos a medir riesgos, ¿sí? Pero no se implementan controles, nada más nos damos cuenta que la información tiene algunos riesgos. En el nivel de madurez 2 empezamos a controlar, ¿no?, de alguna manera esos riesgos. En el nivel de madurez 3 implementamos controles adecuados para poder minimizar, empezamos a detectar cuáles son nuestros activos fijos y se le informa de vez en cuando a la dirección general de las acciones que estamos haciendo en materia de seguridad. En el nivel de madurez 4, la dirección general está plenamente interesada en todas las acciones de seguridad que se están implementando dentro de su empresa y pide que sea informada continuamente de los nuevos riesgos y vulnerabilidades a las que están expuestas la información. Y en el nivel de madurez 5, que es el certificable, las empresas tienen un comité de seguridad de la información, el cual informa y dicta el camino que se va a seguir en materia de seguridad de la información dentro de la organización. Continuamente tienen una revisión de los procesos para saber si la seguridad de la información sigue salvaguardada, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a los niveles de seguridad de la información. Y por último es analizar el retorno de inversión. Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información es caro por el nivel de expertise que deben tener los consultores que participan en él, ¿no? Por el nivel de conocimientos que debe tener un consultor implementador de 27001. Para que tengan una idea, para llegar a ser un auditor, certificador o implementador de ISO 27001, al menos debemos estudiar 2 años e ir presentando las certificaciones de 27.000 que sean necesarias, ¿no? ¿Esto equivale a una maestría? Pues claro, ¿no? ¿O equivale a un doctorado? Pues claro.
Nada más que para mi gusto, ganamos más siendo certificados ISO 27000 que siendo maestros de tecnología de la información, ¿no? O siendo doctores en tecnología de la información. Porque un sueldo más o menos de un implementador de ISO 27000 debe andar entre 180 y 220 mil pesos mensuales. Y eso como sueldo, ¿no? Pero si ustedes son dueños de la empresa que hace la implementación del 27000, estamos hablando de una utilidad bastante buena en cada uno de los proyectos que tengan. ¿Quién lo ocupa? Pues los ocupa bancos, por ejemplo, las entidades financieras lo ocupan mucho, ¿no? Y como les decía, con la ley de transparencia y acceso a la seguridad de la información, o acceso a la información pública, o acceso a la información privada, algo así se llama. Son las dos leyes que hay en México, menos que uno es para iniciativa privada y otro es para gobierno la ley de transparencia, obviamente. Este tema de la seguridad ha tenido mucho más auge, ¿no? Obviamente esas leyes fueron implementadas por gobiernos anteriores en México. Este gobierno no he visto que le ponga así como mucho interés, ¿no? Pero bueno, esperemos que no se deje y que no regresemos a lo de antes, porque ahí la llevábamos en materia de seguridad de la información, ¿no? De hecho, por ahí dirigí una tesis de una de sus compañeras que lo que hacía era implementar 27000 y a su vez adecuar esa implementación para que cumpliera con la ley de transparencia en una entidad de gobierno, ¿no? Y eso estaba muy padre porque hacías las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Certificabas en 27000 y además cumplías con las leyes y regulaciones que dictaba transparencia. Pero bueno, esperemos que eso siga así. Entonces, eso es caro. El retorno de inversión llega un poco, se tarda un poco en llegar y lo tenemos que calcular de acuerdo al valor que generamos para la organización. Si implementamos 27000 en un banco, debemos calcular el retorno de inversión de acuerdo al número de clientes de los cuales ganamos su confianza porque su dinero está seguro, porque sus datos personales están seguros, ¿no? Si implementamos 27000 en una empresa como la mía, ¿no? Que se encarga de la seguridad digital de las organizaciones, que se encarga del desarrollo de sistemas, de la implementación de redes. Si pongo 27000 en mi empresa, pues tengo que ver entonces eh, cuál fue el valor ganado en cuanto a lo que los proveedores saben que los datos personales, sus cuentas, sus ventas, bueno, etcétera, están a salvo en mi organización, que los datos personales de mis clientes estén a salvo en mi organización y que mis empleados estén seguros que sus datos personales, su nómina, bueno, y todos los procesos que tengan que ver con ellos, por ejemplo, cuando salen a proyecto, todo, están a salvo, ¿no? Gracias a que tengo procesos de un ISO que es internacional o que es reconocido de manera internacional y que además esto se implementa en todas las empresas, ¿ok? Entonces, ese valor ganado me va a dar un retorno de inversión hacia las organizaciones, ¿ok? Bueno, si ustedes estudian ISO 27000, van a, a tener el conocimiento de procesos reconocidos a nivel mundial. O sea que si quieren hacer esto en México, bueno, pues qué padre que lo hagan. Pero si quieren ir a Londres a hacerlo, pues en Londres va a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Tienen que hacer un sistema de gestión de seguridad de la información, tienen que detectar sus activos sustantivos, cuáles son las amenazas, vulnerabilidades, riesgos. Y eso así aquí en Londres, en Timbuktu, en donde ustedes quieran, ¿no? Y, y bueno, vamos a entrar en un auge importante porque pues como sea esto de la pandemia que estamos viviendo, pues sí afectó muchos de los procesos dentro de las organizaciones y seguro va a haber adecuaciones a los procesos de 27000, ¿no? Viene un cambio, ¿no? Un cambio totalmente en muchas cosas de tecnologías, en muchas cosas de ISOs, en muchas cosas de procesos y estoy seguro que 27000 pues no se va a salvar, ¿va?
Entonces, me interesa que entiendan muy bien estos conceptos para poder pasar ya a implementación o ya entrar más a ISO 27000. Aquí acaba como la explicación del sistema de gestión de seguridad. Y bueno, pues si tienen dudas, pues no duden en escribir, ¿no? Ahí en el WhatsApp. Y pues cuídense, nos vemos. Que tengan buen día y pues échenle ganas, ya casi acaba esta onda.